del sueño es una de las subespecialidades médicas que más se ha alimentado de la investigación científica en las últimas décadas y la pandemia de COVID-19 que apenas estamos dejando atrás, catapultó la incidencia de múltiples desórdenes del sueño en la población general, aumentando la demanda de atención de estas dolencias por parte de los pacientes. Es parte de lo que destaca, por ejemplo, la Academia Venezolana de Medicina del Sueño, y a propósito de este congreso que van a realizar el 9 bueno, de eso vamos a hablar porque no tengo claro si es en diciembre, pero en fin, para eso lo tenemos, doctor Claudio. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Ya me No, no, confundí con la fecha. no te preocupes, Gladys, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto escucharte. El gusto nuestro, porque además sí, es increíble cómo el cuerpo agradece, responde también cuando uno logra dormir las horas, que por lo menos no sé si es así o no, pero cada cuerpo requiere, ¿no? Eso como que puede variar. Sí, de hecho, depende mucho de la edad y depende también Mm, digamos, las necesidades individuales. No sabes que muchas personas siempre comentan que uno tiene que dormir 8 horas, pero lo que se sabe actualmente, según la evidencia científica es que con, sabes, un mínimo no debería ser menos de siete ujú. horas diarias de forma regular cuando son entre los 18 y los 65 años es suficiente. Sin embargo, también hay otros elementos que hay que tomar en cuenta, que es que no solamente basta con dormir el tiempo, sino que tiene que tener una profundidad adecuada y tiene que tener una continuidad adecuada, o sea, que sea todas las fases de sueño y que no haya tantas interrupciones. Mm, claro, mi cuerpo lo tiene clarito. De hecho, ya desde hace bastante tiempo lo tengo identificado. Cuando yo duermo menos de 7 horas, me cuesta funcionar durante el día. Ese es el patrón de Y la gran mayoría de los individuos. Generalmente mm, ya casi el 90-95% de la población en edad adulta son esas las horas, pero hay dos variantes que son el durmiente corto y el durmiente largo, que pueden dormir menos y sentirse bien o que necesitan dormir más para sentirse bien. exacto, ¿más cuánto? Porque incluso hay personas que necesitan hasta 10 horas, 12 horas. Bueno, ya cuando pasan las 9 horas se considera una anormalidad, no es una Ah, variante. O sea, puede haber un sueño hasta de 9 horas. Bueno, también depende de la edad. Por ejemplo, los preescolares, los escolares, los adolescentes duermen 10, 11, 12 horas. Eso depende de la edad. Pero en la edad adulta, ya más de 9 horas es llamativo y debe considerarse que hay probablemente lo que llamamos una hipersomnolencia, un exceso de somnolencia que generalmente es lo que ocurre cuando el sueño no es del todo reparador. claro, por alguna razón, incluso hasta por algún tratamiento, algún medicamento. Exacto, de hecho inclusive Claro. algunas condiciones médicas como por ejemplo la narcolepsia y las hipersomnias primarias se caracterizan porque la persona necesita demasiadas horas para sentirse bien y en ocasiones no terminan de sentirse bien. Mm. Pero, ¿qué ocurre durante el sueño? ¿Por qué es tan necesario para el cuerpo? Además que el que nos programó, nos hizo, pues sin duda nos hizo en función además de las horas del día, ¿no? La biología responde al día y a la noche. Sí, de hecho inclusive el doctor Rechtschaffen, que fue uno de los que definió los estadios de sueño, decía que si el sueño no fuera importante, probablemente sería uno de los mayores errores de la evolución, porque no importando la época del humano en la Tierra, siempre hemos necesitado dormir lo mismo. Esa idea de que necesitamos menos y estamos bien no es completamente cierta. Mm, Entonces, si el sueño no fuera importante, digamos que cada época dormiríamos menos y no lo necesitaríamos tanto. Pero lo que pasa es que el sueño es equilibrio, es homeostasis. El sueño es aquello que permite preparar absolutamente todo para el día. Entonces no hay sistema que no necesite el dormir para poder obtener un adecuado estado de funcionamiento. ¿Qué ocurre en cada fase, doctor? Que usted mencionaba que se deben cumplir todas durante las por lo menos 7 horas de descanso de Y sueño. bueno, generalmente ocurre que los adultos, y bueno, hablo de los adultos en general, cada edad es distinta, pero se necesita un 50% de sueño superficial tipo N2, más o menos un 20-25% de sueño profundo N3 y Mm, un 15 o un 20% de sueño que llamamos REM, que es el sueño en el que soñamos. Entonces, cada fase de sueño tiene una variabilidad dependiendo. Por ejemplo, voy a hablarte principalmente del cerebro, ¿no? En los estadios 1, el estadio de somnolencia, es para prepararse para el sueño. En el estadio N2 comienzan a generarse funciones de comunicación entre algunos circuitos profundos. Es un sueño superficial, pero que tiene importante funcionamiento en el control y el estado de ánimo.
El sueño estadio 3, que es el sueño profundo, es el que se encarga de darnos esa reparación verdadera. La sensación de restauración corporal ocurre con el sueño estadio N3. Y desde el punto de vista del sueño REM, que es en el que soñamos, ese sueño desfragmenta el disco duro. Es como el que organiza la información, bota la que no sirve y mantiene y fija la que es útil. Por eso es tan importante, por ejemplo, en el caso del aprendizaje y la memoria, ¿no? Y, por ejemplo, hay dos fases grandes, la fase REM y no REM, que dependiendo de ella tiene cambios a nivel hormonal, cambios a nivel de lo que viene siendo la presión arterial. Se necesita, por ejemplo, que haya una disminución de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, que repose el sistema cardiovascular principalmente para prepararse para el día siguiente. Increíble. Entonces, cada fase tiene que cumplirse unas 4 o 5 veces de forma regular en la noche para que el sueño sea restaurador. ¿Puede pasar a la fase profunda de una cuando la persona está muy cansada y le falta sueño? Es correcto. De hecho, inclusive, sí, puede pasar de una vez a la fase N3. De hecho, bueno, todos estudiamos en la universidad y tú te debes acordar que quizás en algún momento, en alguna clase, te quedaste dormido y bruscamente hasta soñaste, ¿no? En una cuestión de segundos. Bueno, eso no es habitual. El sueño REM, el sueño que uno sueña, aparece entre 90 a 120 minutos después que uno se queda dormido. Cuando aparece bruscamente es que hay una deuda de sueño y el sueño REM irrumpió bruscamente porque no lo estás cumpliendo. Otra de las cosas que a mí me da señales, por ejemplo, cuando estoy buscando el sueño en la noche, que ya voy a lograrlo, es que hay por lo menos algunas partes del cuerpo que responden, reaccionan, es como que brincan. Sí. Y yo digo, ay, Dios mío, estoy entrando, allá voy, espérenme. Entonces, ¿por qué eso pasa? Bueno, sí, antes los llamaban equivocadamente mioclonías, actualmente se conocen como sobresaltos del sueño. Sencillamente ocurre que, digamos que hay una relajación demasiado rápida desde el punto de vista muscular y de las articulaciones, y como que el cerebro recibiera una información inadecuada. Entonces, sabes que todos nuestros huesos, ligamentos, músculos y demás tienen sensores que le dicen al cerebro, sin que estemos conscientes, dónde están las partes de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay una relajación muy brusca, pareciera como que uno se medio desprendiera de algo y ocurre ese sobresalto, como que el cerebro no se prepara, pero se considera un fenómeno normal, no se considera una anomalía. A mí me avisa, ya después de eso digo, ya estoy lista, ya voy a dormir, qué rico. Porque además aprecio mucho, y cuando yo sé de alguien que tiene problemas para conciliar el sueño, que es un drama en su vida, Dios mío, lo veo desde la compasión y digo, qué difícil debe ser manejarse en el día a día con eso que ya creo es una patología, ¿no? Sí, de hecho es parte de las grandes demandas de los pacientes, porque ellos necesitan muchas veces quieren resultados rápidos y eso les genera mayor desesperación y potencia el insomnio. Ese es parte del problema, que cuando intentan acomodarlo, a veces sin querer lo echan a perder un poquito más. Mientras más se preocupan por dormir, peor duermen muchas veces. Sí, bueno, sobre eso y más, además la medicina del sueño, van a hablar el 22 y 23 de noviembre, ya encontré la fecha exacta, doctor, pero sí. Diga usted dónde y bueno, quiénes van a estar además. Sí, bueno, estaremos mañana en Espacios Megalabs, el 22 y 23. ¿Verdad que hoy es 21? En esta conferencia científica vamos a reunir profesionales de la salud que trabajan en medicina del sueño y de hecho inclusive va a ser el primer evento de estas características en el país. Así que estamos contando con la asistencia de profesionales de la salud de todas las áreas y bueno, pueden encontrar más información en @abemsuoficial, que es nuestro Instagram y Twitter. Es una especie de congreso, ¿correcto? Como es un congreso médico, de hecho la medicina del sueño ya es considerada en muchísimos países una subespecialidad médica y eso es parte de lo que queremos incentivar, que el gremio médico y el gremio de salud busque en la medida de lo posible mayores soluciones para sus pacientes en esta área, que ya hay muchos estudios científicos y valederos en cuanto al tratamiento de estos pacientes. Y lo que evidencia, o sea, también cómo el cuerpo se afecta, ¿no? Cuando no se logra sueño de calidad. Es una de las cosas que tenemos también entre los panelistas cardiólogos, neumonólogos, neurólogos, porque casi que no existe condición médica que no sea de cierta manera agravada por los trastornos del sueño. Increíble, gracias. Ajá. En ese sentido, es importante que para garantizar el control de las condiciones médicas haya un sueño adecuado. Sí,
Doctor, gracias por estar una vez más en este espacio. El doctor Claudio Cárdenas es neurólogo y se ha especializado en sueño y es presidente de la Academia Venezolana de Medicina del Sueño. Son las 4:36. Vamos a escuchar música. En breve regresaremos para desarrollar otro de los 2 temas que tenemos todavía pendientes para esta segunda hora nacional.